Bueno, mis amados hermanos, así que bienvenidos entonces a este tema que estamos desarrollando, que es entonces la globalización. Ya estuvimos eh, el día lunes, estuvimos entonces iniciando a mirar algunas cosas muy importantes con respecto entonces a lo que la palabra del Señor nos expresa. Entonces tenemos aquí los textos base. Entonces tenemos aquí Génesis capítulo 1, versículo 28. Y entonces dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el primer texto entonces que tenemos como base para este tema. Y también Hechos capítulo 17, versículo 26. Allí entonces dice la palabra del Señor: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que entonces mire que eso el hombre lo ha venido haciendo muy bien, y entonces ahí lo que nos está expresando la palabra, entonces eso es globalización, ¿sí? Entonces es muy importante mirar y también hacer referencia a lo que ahí está subrayado. Y les ha prefijado, ¿sí? El Señor ha prefijado entonces el orden de los tiempos. Dijimos que ya entonces el Señor determinó 7 dispensaciones, 7 periodos, 7 épocas para la humanidad. En cada una de ellas ha tratado, cada una de ellas termina con juicio. Y bueno, dijimos que dentro de esas 7 épocas, 6 son de trabajo y una de descanso. Así que entonces miren lo importante de esto. Además de eso, entonces también el Señor les ha puesto límites, ¿no?, a su habitación. Entonces dijimos que eso entonces también está expresado dentro de lo que el Señor le dijo allí a Noé en Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿sí?, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que entonces dijimos que aquí este texto, juntamente con el de Hechos, entonces allí nos está expresando la palabra que el Señor ha puesto un término, ¿sí?, para que el hombre pueda arreglar sus actos para con él, para que el hombre pueda entonces buscar a Dios, ¿sí? Por eso entonces ahí en Hechos, entonces dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero el versículo siguiente, 27, entonces dice: para que busquen a Dios, ¿sí? Mire esto importante: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que entonces mire que el Señor ha prefijado el orden de los tiempos, el límite de su habitación, y ha permitido que el hombre se expanda sobre la tierra y sobre estas épocas. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, ¿sí? Para que arreglen sus actos para con Él. Así que entonces, mire que es muy importante lo que vamos encontrando aquí. Entonces dijimos que aquí hay unas expresiones en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: 1, fructificad. ¿Sí? 2, multiplicaos. 3, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ¿cierto? Dijimos que ese sojuzgadla es: pongan sus normas, ¿sí? Hagan allí sus constituciones. Entonces mire que esto el hombre lo ha venido desarrollando de una manera muy, muy bien. Entonces a través del escritor nos dice la palabra del Señor que de un linaje entonces se han multiplicado las familias de la tierra, y con un propósito: para que la pueblen en su totalidad. Y dijimos entonces que eso es globalización, ¿sí? Además, pues el Señor ha prefijado el orden de los tiempos,
¿sí? Les ha establecido esos tiempos para que entonces el hombre habite, para que el hombre viva, para que el hombre se desarrolle en la tierra y pueda alcanzar su máximo estado, ¿sí? Ya sea entonces, o su máxima expresión, ya sea del bien o del mal. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Aquí como manera de recordar algunas cosas, entonces la pregunta es, ¿qué es globalización? Entonces dijimos que globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales, culturales y también religiosos. Así que eso es lo que es globalización. Todo eso entonces se ha ido integrando a nivel mundial y pudiéramos decir que especialmente entonces en la tecnología ha jugado un papel supremamente muy importante y valioso, ¿cierto? Para esta época. Así que entonces mire todo lo que vamos encontrando aquí que nos lleva a que observemos lo que la palabra nos está diciendo. Así que entonces, a la pregunta ¿qué es globalización? Entonces es ese proceso creciente de internacionalización industrial, también del comercio, la economía, comunicaciones, culturas, impulsado entonces por un libre flujo de mercancías y capitales que ha escalado de una manera pues exponencial con la utilización de las tecnologías. Así que entonces, por eso podemos decir que la globalización lo que hace es que consolida o hace que este mundo sea una aldea global, ¿sí? Y mirábamos aquí algunos componentes que permiten que eso entonces se lleve a cabo. Entonces, mire que la globalización es eso, la consolidación de la aldea global. Y bueno, miramos aquí algunos componentes, ¿cierto? Como el libre comercio, también está aquí eh, la industrialización, el sistema financiero mundial, la globalización económica, la conectividad y comunicaciones, movimientos migratorios y pues dijimos que el hijo de la globalización es el nuevo orden mundial, ¿sí? Que ese es el sistema sobre el cual pues va a conquistar el mundo el anticristo. Así que entonces quedamos aquí en estas dos palabritas, ¿cierto? Vamos a mirar globalización y vamos también a mirar qué es globalidad, ¿sí? Es muy importante entonces tener en cuenta aquí. Entonces, globalización es la que venimos hablando, que consiste entonces en hacer del mundo una aldea pequeña y analizábamos que el mundo pues se ha vuelto pequeño a raíz de que este sistema entonces que ha reunido la ciencia, que ha reunido la tecnología, que ha reunido la industria, la religión, la cultura, la sociedad, entonces ha hecho que el mundo sea cada vez más pequeño. Entonces, esta palabrita globalización ha vuelto el mundo más pequeño, ¿sí? Ha vuelto entonces que el mundo se reduzca cada vez más, que sea fácil. Hablaba con una persona y me decía que allí, pues, en Estados Unidos, hay personas que en un mismo día viajan de diferentes estados. No conozco todavía, pero me han comentado que los estados pues son bastante grandes y pues siempre hay distancias y hay personas que incluso viajan, entonces están hoy en Colombia, en unas horas están en otro país, después viajan a otro y en un día pueden viajar a varios países. Así que entonces mire cómo todos esos componentes hacen que el mundo cada vez sea más pequeño a través de las tecnologías. Pues nosotros podemos estar aquí en Colombia, hablar también con otra persona de otra parte del mundo y poder interactuar, podemos comprar, podemos vender. Bueno, todo eso hace parte de la globalidad, perdón, de la globalización. Así que entonces la palabra globalidad, ya pasando entonces a la globalidad, pues tiene que ver con el derecho de todo habitante, ¿sí? Del universo. Recuerde que globalización es que entonces el mundo se hace cada vez más pequeño a través entonces de ese sistema que ha reunido todo lo anteriormente mencionado. Pero la globalidad tiene que ver entonces con el derecho de todo habitante del universo, ¿sí? Tiene como, tiene como opción entonces el poder moverse por todo el universo.
Así que eso es globalidad, ¿sí? Es entonces allí da el derecho de todo habitante o le da o tiene que ver con ese derecho que todo habitante del universo tiene como opción de poder allí moverse. Así que eso pues no es 100% real actualmente. Es importante entonces que hagamos la diferencia entre globalización, que tiene que ver entonces con más industrialización, comercialización, tecnología, religión, cultura, y globalidad, que es el derecho que todo ciudadano, no importa de dónde sea, tiene el derecho de moverse, hacerlo como opción por donde quiera, ¿cierto? Hay que tener en cuenta entonces esto para poder entonces nosotros hacer la diferencia. Entonces la persona puede moverse, puede, esto pues la globalidad lleva a que entonces las fronteras, ¿sí? Cada vez sean transitables, quitan barreras, ¿sí? Y pues entonces todo eso tiene que allí hacer un ajuste de políticas, de convenios, ¿cierto? Y todo eso se forma, ¿para qué? Para que puedan entonces las personas transitar libremente. Pero estamos entonces estableciendo la diferencia entre globalización y entre globalidad. Cuando estamos hablando de globalización, la palabra globalización viene de la palabra globo, ¿sí? Entonces, la globalización lo que ha hecho es de este globo, ¿sí? Es algo más reducido y esto pues comenzó a andar de una manera muy notoria y de una manera muy definida por la década de los 70. A partir de ahí la globalización empieza entonces a tener un desarrollo, comienza a hacer eco en el comercio, eco en la industria, eco también en las políticas, políticas internacionales, y empieza entonces ese desarrollo de los tratados haciéndose cada vez más fuerte. Así que estamos hablando desde un poquito, desde el punto histórico nuestro, pero que en la Biblia, entonces esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Desde bastante tiempo atrás. Y entonces llegamos aquí donde un señor que usted y yo conocemos que se llama Noé, ¿sí? Entonces recuerde que con este señor, entonces la tierra vuelve a ser repoblada. Entonces allí el Señor trajo un juicio, trajo un diluvio, y Noé y su familia entonces fueron los encargados de que volviese entonces allí a darle cumplimiento a Génesis 1:28. Así que entonces Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Que con estos entonces tres hijos, entonces tenemos aquí pues la dispensación ya. eh, Ustedes saben que el Señor, pues, Noé tuvo estos tres hijos, y pues aquí tenemos la dispensación de la inocencia y pasando a la dispensación ya, pues, de la conciencia, ¿no? Entonces, Noé, pues, está aquí con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y una vez, pues, el diluvio entonces termina, estos señores, pues, comienzan a esparcirse por toda la faz de la tierra. Así que entonces Sem se queda en Asia Menor, pobla toda la zona de Asia Menor y permea al mundo con la religión. ¿Sí? Así que entonces mire que Sem comienza allí a permear el mundo con la religión, ¿sí? Con la teología, con esa clase de fe que sus padres entonces le habían inculcado y que era obviamente el principio o la raíz de esa fe que posteriormente iba a tener la nación de Israel. Entonces mire que Zen comienza a permear el mundo con la religión, y de ahí que entonces el mundo tiene una clase de fe, ¿sí? Pero prácticamente entonces sobre una misma base. Todos apuntan a una deidad, pues que equivocada o no equivocada, pero todos apuntan a una deidad. Eso entonces tiene que ver con el oficio de Sem, poblando entonces al mundo y permeando con su fe y su religión. Así que entonces Sem allí habita sobre Asia Menor. Ya entonces Cam entonces ya comienza a poblar allí o a ubicarse sobre esta parte del mundo, sobre Etiopía y pues las costas,
y pues Cam estableció el comercio, ¿sí? La exportación, la importación, el poder intercambiar mercancías, el comprar, el vender. Bueno, eso que nosotros pues en la conocemos como entonces lo de la historia y que conocemos entonces en los inicios también de nuestra misma Colombia, ¿no? Que comenzó a haber allí un intercambio de mercancías, comenzaron allí entonces a haber comercio, bueno, todo eso que usted y yo conocemos muy bien. Entonces aquí el hijo de Noé, Cam, establece para el mundo esa vía de comercio, esa vía de intercambio, esa vía de poder comprar y vender, que eso es globalización, ¿sí? Entonces, dese cuenta que no es nuevo esto. Esto ya pues es de hace rato y así entonces estaba establecido para que funcionara. Ya entonces tenemos por último aquí a este hombre, Jafet, que Jafet entonces ya comienza a poblar allí la parte de Europa y permea el mundo con la industria, con la ciencia y con la tecnología. Así que entonces mire que Jafet pobla esta parte de la tierra y permea el mundo entonces de esta manera. Entonces mire, observe cómo el mundo en tres personas o en tres familias, el mundo está siendo globalizado con tres productos: religión, tratado de libre comercio y la industria. Así que entonces, aunque la palabra no se usaba ni estaba en el orden como la conocemos allá, entonces, sin embargo, es eso entonces lo que tenemos que ya en esa temprana edad de la humanidad, entonces ya se estaba dando la globalización, ¿sí? Posteriormente entonces tenemos después del señor Noé, entonces nosotros llegamos ya a este evento que entonces usted también lo conoce muy bien, que es entonces la Torre de Babel, y que allí entonces en la Torre de Babel comienza a surgir dos cosas, ¿sí? Es muy importante entonces que allí entonces la Torre de Babel pues fue la intención rebelde, ¿no? Y malvada pues del hombre de llegar hasta donde estaba Dios, y entonces Jehová Dios decide que no va a ser así. Y ese es el juicio entonces de la dispensación, y ese juicio consistió en que Jehová Dios confundió las lenguas de esa gente. Por eso entonces Babel significa confusión, ¿sí? Eso es lo que significa Babel, confusión. Entonces confundió las lenguas de todas esas gentes y cada uno empezó a hablar un idioma diferente. Entonces, esto pues hizo que se congregaran a través de esas lenguas. Entonces, cada grupito que hablaba una misma lengua se fue entonces reuniendo, y allí es donde se comienza a dar la aparición de dos cosas: de las naciones y con ello entonces también los idiomas. Así que entonces mire cómo el mundo comenzó a ser formado, a ser integrado, cómo el Señor comenzó a poner allí también, dando cumplimiento a su palabra, los límites de su habitación, cada país, cada territorio. Entonces mire cómo se va expandiendo la humanidad por la tierra. Entonces mire que esto significó que Dios los esparció a través de las lenguas, y pues esto llevó a que se formaran naciones. Entonces ese es un juicio, pero mire cómo hay globalidad, o perdón, globalización. ¿Sí? Entonces mire cómo nacieron las naciones y las lenguas. Es muy importante entonces poder no obviar esto, porque es muestra de lo que la palabra del Señor dice con respecto a lo que estamos hablando. Ya pues de aquí nos vamos a ir metiendo a la actualidad para poder comprender y tener allí un panorama de lo que la palabra del Señor nos está hablando con respecto a la globalización. Entonces ya para ese entonces había una generación más desarrollada, ¿cierto? Y mucho más grande. Y entonces ahora hay naciones, pero también hay idiomas. Entonces que pues esto tiene que ver con el libro también de los Hechos, allá en el capítulo 2. Entonces porque aquí, ¿sí? Entonces en la Torre de Babel Dios esparce la humanidad a través de lenguas. Escuche muy bien esto. Aquí, en este evento, Dios esparce a la humanidad a través de lenguas. Pero ya en el libro de Hechos, entonces Dios vuelve a reunir a la humanidad
a través de lenguas, ¿sí? O sea que está usando el mismo método. Entonces mire que con lenguas los esparció para que poblaran la tierra y con lenguas también los reunió. Entonces, con un objetivo específico. Entonces, cuando usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted recuerda que ahí entonces el Señor derrama sobre allí los que están en el aposento alto del Espíritu Santo, y la Biblia dice que los que vinieron a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés entonces estaban allí atónitos, estaban perplejos porque ellos oían hablar cada uno entonces en su propia lengua o en su propio idioma, ¿sí? Según el Espíritu le daba que hablase, ellos escuchaban allí, cada uno en su propia lengua, las maravillas de Dios. Y dice la Biblia que había entonces allí reunidos de todas las partes, ¿sí? Habían reunidos de todas las partes de la tierra, o sea que allí había una gran congregación, o había una gran representación de cada uno de los países y de las naciones que entonces para ese tiempo de la humanidad existían. Así que cuando uno lee los versículos siguientes, entonces se da cuenta que habían allí unos 15 idiomas en la tierra, y resultado de esto, entonces ese día en Jerusalén 15 idiomas se reunieron, y ahí entonces expresa la palabra y dice, y los oían hablar cada uno en sus propias lenguas, y lo que oían hablar eran las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en lenguas el Señor entonces esparció a la humanidad, y en lenguas el Señor volvió a reunirlos con el propósito pues de que ellos siguieran extendiendo el evangelio de Jesucristo por todo el mundo, ¿sí? Por eso dice, vayan y prediquen, ¿sí? A toda criatura, vayan hasta lo último de la tierra. Entonces, pero iniciando desde Jerusalén, ¿sí? Cuando hablemos con respecto un poquito acerca del templo, y bueno, con respecto a esto, nos vamos a dar cuenta que esa parte del mundo ha sido siempre como el ombligo de todo. Entonces, cuando el Señor creó a Adán, allí entonces hay una roca donde el Señor entonces toma para formar al hombre de esa parte de la tierra. Entonces, es como el ombligo, es como cuando un bebé se está formando dentro del vientre de una mujer. Entonces allí comienza, por lo primero que se forma es como esa parte del cuerpo donde comienza a estar el cordón umbilical, y comienza ahí a transportar los nutrientes, y comienza el niño a desarrollarse. Así mismo pasa con la tierra, ¿sí? Es como desde esa parte del mundo donde entonces es ese ombligo, ese cordón umbilical, y de ahí el Señor comienza a dar la vida a la raza humana, la existencia a la raza humana, y también pues con ello todo lo que implica, ¿no? Con el propósito que el Señor tiene con la humanidad. Así que por eso el Señor dijo desde Jerusalén, ¿sí? Desde ahí ustedes van a iniciar, porque ese es el centro, el ombligo de la tierra, desde ahí ustedes van a iniciar a llevar el evangelio hasta lo último de ella. Así que entonces mire lo interesante de entender esto desde esa línea, desde lo que la palabra del Señor nos está entonces mostrando. Entonces aquí la globalización se sigue desarrollando, ¿sí? Sigue habiendo entonces esa parte importante en el desarrollo de la raza humana. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos aquí entonces una pregunta. ¿En qué consiste entonces lo que es la globalización? Entonces, es un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia, pues ya los países no se mandan solos, ¿sí? Ni tampoco viven solos. Ahora entonces todos se necesitan, ¿sí? Precisamente porque hay una red completa de comercio, una red completa de economía, una red completa de políticas, una red completa de cultura y una red completa de religión. ¿Entre qué? Entre los países del mundo, ¿sí? Entonces, algo que ocurre, entonces, algo que ocurre, ¿no? Entonces, usando como medio una serie de transformaciones de carácter global. Es muy importante entonces ponerle cuidado a estas expresiones para que vayamos entonces allí encajando
de lo que estamos hablando. Así que entonces algo que ocurre, entonces como medio de una serie de transformaciones de carácter global. Entonces mire que en esto consiste la globalización, que es un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia, ¿sí?, entre los países del mundo y algo entonces que ocurre usando como medio una serie de transformaciones de carácter global. Esto entonces nos quiere decir que ahora se piensa a nivel global, ya no se piensa a nivel individual, ¿sí?, o a nivel país, sino que cada vez que un país quiere proponer algo, entonces tiene que pensar cómo lo va a aceptar el mundo, ¿sí? Y tiene que pensar entonces en que no sirva solamente para ellos, sino que sirva para el mundo. Entonces mire que las fronteras que antes tantas limitaciones presentaban, ahora es menos frecuente, ¿sí? Entonces usted ahí en pantalla está viendo esa banderita que es muy conocida y pues aquí tenemos entonces esa banderita que tiene 12 estrellas, ¿sí? ¿Qué quiero como decirles con esta bandera? Que aquí hay 12 confederaciones, son las que actualmente están, ¿sí? O existen en el mundo. Cuando me refiero a confederaciones que actualmente están, me estoy refiriendo entonces a confederaciones que realmente mueven al mundo y que el mundo pues les pone cuidado, ¿sí? Hay más, ¿sí? Pueden haber unas 22, 26, pero algunas están ahí dentro, ¿sí?, de esas estrellas, pero no tienen ese poder pues político, no tienen ese poder comercial, no tienen ese poder industrial ni económico y pues el mundo pues no les pone así mucho cuidado, ¿sí? Entonces, o no cuenta con ellas para eso. Así que entonces aquí estoy hablando de políticas, de comercios, de fronteras, de industria, ¿sí?, en esas 12 estrellas. Para cuando escuche muy bien esto, porque esto nos va y nos va a formar el panorama para lo que estamos hablando con respecto al desarrollo de la semana 70. Para cuando el anticristo se manifieste, ¿sí?, para cuando ya sea el momento en que el anticristo se manifieste, recuerde que para ese momento, pues la iglesia, usted y yo no vamos a estar. Para cuando el anticristo entonces se manifieste, solo deben haber 10 estrellas, solamente deben haber 10 confederaciones, solamente deben haber 10 cuernos de los 12 que hay ahí en esa bandera. O sea que en este momento nos están sobrando solamente 2, ¿sí? No más. Eso indica entonces y nos debe entonces decir a nosotros que el hijo de la globalización, ¿sí?, que es el nuevo orden mundial, que ya está por ahí, entonces solamente faltan allí que se quiten 2 confederaciones o más bien que en cualquier momento una o dos o se quitan o pues las demás confederaciones las absorben, se unen entonces a alguna de las otras para conformar entonces una confederación mucho más fuerte y pues entonces ahí pues estarían pues ellas renunciando a ese eh, liderazgo para poder asumir el de otro o poder fortalecer otro. Así que entonces en este momento tenemos 12 confederaciones, 12 cuernos, pero deben haber solamente 10, ¿sí? Porque recuerde entonces que Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos muestra y dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Y en sus cuernos 10 diademas. Entonces dijimos que esas 10 estrellas van a representar esos 10 cuernos. Dijimos que los cuernos entonces en la simbología bíblica y escatológica representan entonces allí gobiernos, ¿no? Y las diademas, porque allí entonces se expresa la palabra que allí entonces la bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas. Así que las diademas representan sobre esos cuernos entonces gobiernos en acción en una misma época, ¿sí? Que eso es lo que usted está viendo ahí entonces en esa bandera que está viendo en pantalla. Así que esas 10 estrellas van a representar
esos 10 cuernos, ¿sí? Entonces, que tiene la bestia de Apocalipsis 13:1 y que tiene la bestia que se monta la señora de Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahí entonces hay un asunto tremendo de globalización, pero especialmente del hijo de la globalización, que es el nuevo orden mundial. Ahí entonces, eh, Ahí entonces hay un momento importante que entender, y es que cuando la señora pues se sienta sobre la bestia, ¿sí? Capítulo 17 se ve, pero posteriormente pues la bestia destruye o ya no hay una relevancia de esa señora que está encima de la bestia. Bueno, eso lo estaremos analizando y viendo un poquito allí cuando veamos la cronología del libro de Apocalipsis. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces dijimos que hay 12 confederaciones, 12 gobiernos, 12 cuernos actualmente y deben desaparecer 2 para que queden 10. Y cuando esto entonces suceda, pues estamos prácticamente listos para que todo comience a andar. Entonces, porque así dice la profecía, ¿no? Y algo que tenemos bien claro y bien en cuenta es que la palabra del Señor es perfecta. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que entonces, para que esto entonces tenga un fiel cumplimiento, deben desaparecer 2 confederaciones, ya sea que se desintegren y fortalezcan las otras 10 estrellas, o ya sea entonces que fortalezcan a alguna de estas confederaciones para que solamente queden 10. Y pues así entonces comience a darle entonces el Señor avance a lo que Él ha establecido. Entonces, aquí tenemos a continuación, entonces, algo que Daniel expresa en el capítulo 12, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el movimiento, ¿sí? El movimiento, el correr de aquí para allá, el trasladarse de un lado para otro, el buscar entonces bienestar social, buscar bienestar económico. Entonces, eso es lo que permite que muchos corran de un lado para el otro, ¿sí? Y también pues que la ciencia cada vez aumente. Por eso dice ahí la palabra, muchos correrán, ¿sí? De aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto hace referencia de lo que entonces venimos hablando nosotros ahora, ¿sí? Entonces, de que entonces esto tiene que llevarse a una realidad. Este texto entonces es muy diciente en la época que estamos. Entonces, como les decía ahorita, una persona fácilmente puede transportarse en un mismo día, coge un avión, se baja del uno, sube al otro, puede entrar, salir fácilmente y ya pues en algunos países ya pues las políticas han allí llegado a acuerdos, algunos países se necesita todavía visa, en otros no, en algunos solamente el pasaporte. Entonces mire cómo esto se va entonces cada vez desarrollando y pues también pues la ciencia, dice la palabra, que aumentará. Recuerde que entonces cuando ya se manifieste el hombre de perdición, allí entonces representado en el 666. Entonces dijimos que ahí en ese número ya hasta ahí el pecado llega a su máxima expresión, la maldad llega a su máxima expresión y la ciencia llegará también a su máxima expresión. De ahí para allá ya entonces no habrá innovación. Entonces esto es muy importante recordarlo. Así que entonces aquí a continuación tenemos estos 4 personajes, ¿sí? Que yo quiero que ustedes allí los identifiquen. Tenemos estos 4 personajes que son los que hoy tienen el sartén por el mango, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia. Que entonces allí ellos están, o más bien, que el mundo les pone cuidado, ¿sí? Entonces, ya aquí entonces tenemos que la expresión entonces nuevo orden mundial se ha usado para referirse, ¿sí? Se ha usado entonces allí para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia,
caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías, en las políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. Así que entonces mire que esa expresión nuevo orden mundial, que es lo que el mundo ya está encaminado, ¿sí? Que ya el mundo está encaminado hacia ese sistema que se está formando y que la iglesia está dentro de ese sistema. Recuerde que el sistema ya está montado en el mundo, pero lo que usted y yo como iglesia no vamos a conocer es la persona del anticristo, el hombre de perdición. Para que él aparezca, pues usted y yo debemos de ya no estar pisando esta tierra. Así que la globalización, pues ya entonces allí y ha estado haciendo su efecto, ¿sí? Ya produjo lo que tenía que producir. Ahora el nuevo orden mundial pues está tomando toda su fuerza porque ese será entonces el punto final para encaminar entonces el levantamiento de la iglesia y la aparición del hombre de perdición, ¿sí? Entonces mire que la expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia, caracterizado entonces por cambios dramáticos en las ideologías, en las políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. También entonces en el ámbito popular, el término se utiliza como parte de diversas teorías de conspiración, así como en relatos apocalípticos relacionados con las escrituras bíblicas. Entonces mire que el nuevo orden mundial trae ingredientes muy parecidos a los de la globalización, pero trae otros que aunque ya estaban ahí, sí, aunque ya estaban ahí, pero que entonces van a ser mucho más fuertes, van a ser mucho más dinamizados, van a ser mucho más potencializados y que entonces se va a empezar a engranar ese sistema y entonces pues esto va a hacer que sea algo que funcione pues a la perfección. Entonces, que todo sea muy eficaz, muy eficiente. Entonces, por ejemplo, el ecumenismo hace parte de este nuevo sistema y es como la pieza más fuerte del nuevo orden mundial, ¿sí? Para que entonces las religiones que ya están esparcidas por todo el mundo se unan. Precisamente antes de iniciar la pandemia, el Papa había hecho un llamado para precisamente, creo que para el 14 de mayo del 2020, había hecho un llamado para que todos los líderes religiosos del mundo entonces se reunieran con él para comenzar a hacer allí esos pactos, ¿sí? Entonces de unidad, de fraternidad, porque eso entonces es lo que hace parte de este sistema, ¿sí? Que pues el Señor ahí, a través de este periodo de pandemia, pues ya no les permitió, tuvieron que aplazar la reunión para después. Pero mire que entonces el ecumenismo hace parte de este nuevo sistema, de este nuevo orden mundial y es como la pieza más fuerte de este sistema, de este orden mundial. Entonces, mire que para que las religiones comiencen, entonces, ya que están esparcidas por todo el mundo, comienzan a unirse, ¿sí? Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 17 y 18, ustedes recuerdan que estos dos capítulos, pues, nos muestran allí el juicio de la gran ramera del sistema político y religioso con el que se ha contaminado y económico que sobre el cual se ha contaminado, dice la Biblia, concretamente todos los reyes de la tierra y con los que han fornicado todos los reyes de la tierra. Entonces, lo que estamos aquí hablando, ¿sí? Con respecto a esta señora, es que debajo de sus vestidos, entonces ella esconde y abriga todo lo que es religión, ¿sí? A todo lo que se denomina entonces cualquier clase de creencia. Aclarando entonces que no tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Aclarando eso, que nosotros como iglesia de Jesucristo, pues no estamos abrigados ahí por esa señora, porque nosotros entonces no estamos dentro de ese círculo, dentro de ese panorama que nos muestra aquí la palabra.
Así que entonces, porque la iglesia de Jesucristo siempre ha estado puesta aparte, siempre ha estado santificándose, siempre ha estado entonces lavando sus ropas, siempre ha estado entonces allí agradando a su Señor. Y aquí pues en esto entonces, en estos capítulos de Apocalipsis 17 y 18, pues la iglesia pues no va a estar aquí en la tierra. Así que entendiendo que ha sido levantada ya en el capítulo 4 de Apocalipsis, entonces por eso la iglesia de Jesucristo no está mezclada ni tampoco está ahí dentro de todo lo que esta señora debajo de sus vestidos abriga, todas esas clases de creencias, de religiones que en el mundo existen. Pero a partir entonces de ahí, el que no lo crea con su corazón, ¿sí? El que pues cuando ya Jesucristo levanta la iglesia, a partir de ahí pues ya el que no entonces allí, o el que no confesó que Jesucristo es el Señor, entonces va a estar bajo ese sistema. Por eso les decía que todos los gentiles que se queden, ¿sí? Todos los gentiles que se queden del arrebatamiento de la iglesia, entonces son los que van a estar ahí integrando ese sistema, ¿sí? Que entonces está representado ya en esa mujer de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Va a estar bajo entonces ese sistema que integra entonces allí todas las religiones o las formas de pensamiento de teológico los van a integrar. Por eso entonces todos van a conformar una misma religión, una misma creencia. Cuando Jesucristo levante la iglesia, entonces los gentiles van a ser uno, ¿sí? En su forma entonces de creencia. Y por eso entonces es muy importante mirar que cuando la Biblia entonces nos muestra a una mujer, ¿sí? Entonces cuando en el texto se declara entonces allí o muestra a una mujer, entonces recuerden que en la escatología dijimos que la mujer tiene a lo menos tres acepciones o tres significados. O en algunos pasajes es una mujer de carne y hueso, ¿sí? O puede ser también una nación, en el caso de Apocalipsis capítulo 12, esa mujer que está embarazada es una nación, representa allí la nación de Israel. O puede ser entonces un sistema religioso, como en el caso de la mujer que está encima de la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Entonces, estamos teniendo aquí en esos capítulos un sistema político y religioso, sí, y también económico, y por eso pues está entonces representado en una mujer, sí. Así que esta señora va a arropar, como ya lo ha venido haciendo, y arropa a todas las demás señoras, ¿sí? Hablando de religiones, exceptuándose entonces la iglesia del Señor. Es muy importante entonces hacer una analogía del libro de Cantares. En el capítulo 6, ustedes entonces ven que en Cantares habla de la siguiente manera y dice entonces que 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, ¿verdad? Entonces note que las tres, las 70, las 80 y las sin número hacen un solo grupo, ¿sí? Hacen un solo grupo. Porque el otro grupo lo hace la señora que está en el otro versículo, que entonces dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Eso hace un grupo. Pero mire lo que dice el versículo 9, más una es la paloma mía, la perfecta mía. O sea que todas esas 60, esas 80 y sin número están debajo de las naguas de esta señora de Apocalipsis capítulo 17. Por eso entonces hacen una sola religión, hacen un solo grupo, pero la otra, ¿sí? Entonces el otro grupo lo hace entonces una sola señora, que es la paloma mía, ¿cierto? Que es la perfecta mía, dice el Señor. En otras palabras, entonces lo que yo estoy diciendo es que Dios, cuando mira de allá para acá, cuando Él pone su mirada hacia la tierra, para acá, entonces cuando Él mira del cielo hacia acá, ¿sí? Entonces Él solamente ve dos señoras. Una la que es de Él y la otra la que no es de Él, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, mire que esto es para entender el sistema del nuevo orden mundial, ¿sí? Eso es para entender ese sistema. ¿Qué es lo que entonces él va allí a coger,
a todos menos a la iglesia de Jesucristo, porque recuerde que la iglesia de Jesucristo tiene que salir de aquí para que él pueda entonces, juntamente con esa señora, acoger las demás formas de pensamiento religioso. Y pues entonces usted y yo no estaremos aquí en la tierra para ese momento. Así que entonces tendremos casi ya 7 años en el cielo, cuando se dé entonces lo de Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ya se estará entonces allí finalizando este periodo de la gran tribulación o de la semana 70. Por eso entonces mire que Cantares la pone aparte, ¿cierto? Por eso entonces mire que muchos textos de las escrituras entonces ponen a la iglesia del Señor aparte, porque la iglesia no se mezcla, no se revuelve con nada, ¿sí? De esto, porque ella es única. Por eso usted y yo debemos darle gracias al Señor de que el Señor entonces nos haya permitido ser parte de esta iglesia, que esta iglesia entonces es la única, la paloma mía, la perfecta mía, dice el Señor. Entonces mire que esta señora de Apocalipsis 17 y 18 entonces reúne todo ese sistema religioso, político, por eso entonces dice con la que han fornicado todos los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces mire que esa nueva propuesta de orden mundial, entonces pues va a darse especialmente con esto que se llama entonces el aglutinamiento de las religiones, ¿sí? Que entonces van a ser allí una sola religión, porque lo que el diablo siempre ha querido es imitar a Cristo en todo, ¿sí? Y pues él va a formar también, el diablo va a formar su propia iglesia. Así que entonces, pero que esa iglesia que él va a formar, pues no va a tener parte ya en la eternidad con Dios, va a tener parte, pero en el lago que arde con fuego y azufre. Qué importante que usted y yo no hagamos parte de esa iglesia, ¿sí? Que es la iglesia del diablo, sino que hagamos parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, mire que aquí él va a reunir entonces en una sola, para así entonces poder vencer al último enemigo que le queda aquí entonces, que es el remanente de Israel, o que es entonces esa parte de Dios que queda aquí en la tierra, que es el remanente de Israel. Por eso entonces usted ve que, que la segunda mitad de la semana 70, que es la gran tribulación, va, va entonces toda en un 100% apuntando allí a Israel, en lo político, en lo económico, en lo religioso, porque ya la iglesia entonces se fue. Ahora entonces quedan los escogidos de Dios, a ver si, dice allí entonces Satanás, a ver si los vamos o los podemos destruir, que es sobre ellos que va a venir entonces allí, pues esa opresión, ¿no? Que va a venir entonces ese enseñorearse, ese poder castigar allí, que es sobre el remanente de Israel, que va a ser perseguido. Pero la iglesia, usted y yo, pues ya para esa época no estamos aquí en la tierra. Entonces, cuando usted se para en el capítulo 12 de Apocalipsis, vemos que el diablo que está haciendo guerra contra el arcángel en el espacio, entonces allí la Biblia pues dice que el diablo fue lanzado a la tierra, ¿sí? Entenderán ustedes que hasta entonces el diablo ha manifestado, o más bien ha mantenido su esfera de negocios y su esfera de gobierno en las regiones celestes, que es lo que dice entonces Pablo allí pues a Efesios capítulo 6 versículo 12, cuando Pablo expresa y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que entonces el diablo apenas en el capítulo 12 lo lanzan a la tierra, y la Biblia dice que se puso pues muy furioso, y entonces viene a hacer guerra contra los santos, que ahí entonces los santos son el pueblo de Israel, ese remanente, ¿sí? Que ya decidió entonces creer que Jesucristo es el Mesías prometido, lo aceptan, ellos lo reciben, y esos entonces a esos es que le va a costar la guerra, ¿no? O es a esos que va él a destruir, pero ahí no hace referencia a la iglesia. Entonces, mire entonces la propuesta, ¿sí? Que entonces este sistema está allí montando,
y es una sola religión, una sola fe, donde se va entonces a adorar a un solo tipo, y entonces el que salga con otra clase de fe o de religión, pues va a sufrir. Por eso el remanente entonces va a sufrir en la segunda mitad, porque para ese momento de la historia de la humanidad ya se agruparon entonces todas las creencias o los pensamientos religiosos. Sí, porque en la primera mitad de la semana 70 el remanente tendrá libertad de poder salir a evangelizar a ese Israel diseminado, a esa nación que está diseminada por el mundo entero. Pero ya a la mitad de la semana ya ahí se concretó. Ya hay una sola fe, una sola religión, y por eso entonces el anticristo le van a decir a usted o me adora a mí o se muere. Entonces, eso es lo que entonces pues dice allá, y todo esto pues nos lo grafica Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana pues hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces mire, porque allí aparece esta señora con todo su poder montada sobre la bestia para hacer entonces que el nuevo orden mundial sea una realidad, ¿sí? Y poder allí pues imponerlo en el sentido de que tiene que haber una única religión, una única clase de fe, y no se puede adorar otra cosa. Y pues ahí el pueblo de Israel, la nación, el remanente de Israel, pues va a tener obviamente pues sus dificultades. Entonces aquí tenemos el hijo de la globalización, que es el nuevo orden mundial, y pues en esto es que va a cabalgar el señor anticristo, que esto pues le va a dejar todo servido para que el señor anticristo, el hombre de perdición, entonces para que le entreguen allí a él todo el poder y haga entonces en el mundo lo que él quiera hacer, ¿sí? Entonces mire que él se montará ahí, porque cuando el anticristo pueda salir a flote, entonces pueda él revelarse, entonces solo lo podrá hacer cuando la iglesia del Señor no esté aquí en la tierra. Entonces este sistema ya estará listo para cuando él pueda salir a conquistar el mundo. Entonces ya este sistema estará en su pleno furor, ¿sí? Estará en pleno desarrollo, como ya usted entonces se ha venido dando cuenta con respecto a lo que venimos hablando. Así que entonces a partir de ahí simplemente es poner las cosas a funcionar y ya pues él tendrá el terreno allí bastante avanzado para poder conquistar. Entonces comienza a desarrollarse ya el camino hacia las 10 confederaciones. Así que entonces miremos esta otra gráfica que tenemos aquí. Sí, bueno, entonces dijimos que el hijo de la globalización es el nuevo orden mundial. Entonces mire aquí que a partir de aquí pues vamos a comenzar a mirar el camino, ¿sí? Entonces comenzamos aquí a mirar el desarrollo, el camino hacia las 10 confederaciones. Entonces miremos aquí esta gráfica, ¿sí? Que aquí entonces tenemos cómo comienza a desarrollarse el camino hacia las 10 confederaciones. Entonces es muy importante que usted analice en detalle lo que tiene en pantalla. No se fije tanto en las personas que están allí, sino en los países que representan, porque ellos son las cabezas, ¿sí? Los que están apuntando, los que entonces allí pues están pues haciendo fuerza, y obviamente pues que el mundo los escucha para que entonces el nuevo orden mundial pues tome fuerza. Así que esta es la reunión del G8, aunque hay 10, pues siempre fue así, eran 8, pero se reunían 10. Ahí, por ejemplo, está entonces el país de Rusia, está el país de Canadá, está el país de Estados Unidos, está el país de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, de Japón, de China. Pero mire que esta gráfica pues nos va a reforzar lo que estamos aquí diciendo. Entonces es muy importante mirar que el mundo ya está trabajando para poder entonces que se desarrolle o se lleve a cabo el camino hacia las 10 confederaciones. Así que entonces mire que este videito nos va aquí a mostrar algunas cosas más. Entonces voy a ponerlo en reproducción, ya vuelvo con ustedes.
Listo, entonces mire lo que aquí entonces estamos hablando. Yo quiero que usted observe esa foto. Aquí está entonces el grupo de 77. Ese es el G77. Estos son los que en el mundo pues no son tan fuertes, ¿sí? Son los gobernantes que obviamente pues no tienen toda esa fuerza, esa palabra para mover al mundo. Sin embargo, pues leemos entonces allí el lema que ahí entonces está en mayúscula y es a eso a lo que entonces ellos le están apuntando, ¿sí? Y es a eso entonces también lo que el mundo quiere. Y entonces allí dice en letra mayúscula, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Entonces, mire, como ustedes se pueden dar cuenta, el mundo entero está trabajando ya y está entonces encaminándose hacia allá, ¿sí? Hacia un nuevo orden mundial, que ese es el hijo de la globalización, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos quieren un nuevo orden mundial, para vivir bien. O sea, lo que el mundo está reclamando, ¿sí? Es que entonces aparezca este hombre que va a poner a funcionar todo, ¿sí? Bien engranadito, todo a la perfección, y pues va entonces aquí a traer bienestar al mundo. Entonces, eso no solamente son 10, ¿sí? O ciertos determinados países o de pronto determinadas naciones, no. El resto del mundo también le está apuntando hacia allá, o sea que todos los gobiernos están entonces apuntando hacia allá. No hay manera entonces de pronto de hacer que alguien se desvíe o se salga. ¿Por qué? Porque todo está bajo un mismo sistema integrado de políticas. Así que entonces mire que el mundo entero va hacia allá porque entonces así está escrito y porque así entonces están establecidas las cosas y ese es el orden que el Señor pues ha establecido. Nosotros a veces creemos que ¿qué es el hombre? ¿Sí? ¿Qué es el diablo? No, Dios sabe para dónde lleva las cosas. Dijimos que esto no va andando solo, esto entonces va entonces cumpliendo la palabra que el Señor ha expresado. Porque entonces aquí entonces hay un pueblo que él tiene que salvar y a quien él entonces quiere recoger, ¿sí? Por eso entonces él sabe por dónde lleva las cosas. Así que entonces, permítanme como aquí abrir de pronto un paréntesis, un momentico, y entonces hay hermanos que de pronto han hablado con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo o con respecto a lo que ya pues en esta época pues estamos pasando un poquito, pero que todavía estamos bajo el efecto de la pandemia, ¿cierto? Duramos un tiempo encerrados, de confinamiento, en cuarentena, y pues uno en ese tiempo escuchó a muchos hermanos, muchas personas echándole la culpa al diablo, ¿sí? Porque entonces ellos decían que es el diablo el que está atacando a la iglesia y quería entonces que era el diablo que quería cerrarle la boca a la iglesia, que era el diablo el que no quería que se predicara más. Pero si usted analiza lo que aconteció, ¿sí? Y lo que pasó entonces durante este periodo, está pasando durante este periodo de pandemia, es que entonces el dueño del universo, el gerente de todo esto, el dueño de la iglesia le está poniendo la mano a lo que nosotros llamamos la gran comisión, ¿sí? Porque durante este tiempo, entonces mire, los lugares a donde a través de las comunicaciones, a través de los medios, a través del internet, a través de todo ese sistema, se pudo llegar a lugares donde de pronto no se había podido llegar físicamente. Entonces, y hubo también aquí a través de estos medios, hubo entonces allí una gran mayoría de seres humanos entregándole su vida a Jesucristo. Y mire cómo entonces el Señor a través de este tiempo ha venido entonces poniéndole el acelerador a la gran comisión, ¿sí? Y ustedes todavía pueden abrir las redes sociales y usted encuentra palabra de Dios en todos los idiomas prácticamente,
usted encuentra, ¿sí?, palabra de Dios allí en sus redes sociales. Y entonces, pues todo esto, esto pues es con respecto a lo que el Señor tiene. Pero también en ese tiempo de pandemia, también entonces el mundo, los gobiernos aprovecharon para ponerle acelerador también al sistema que se está integrando a ese nuevo orden mundial. Mire cómo la pandemia obligó a las personas para que compraran celular. Mire cómo la pandemia obligó a las personas a que tuvieran internet en su casa. Así que entonces mire cómo también esto permite que la humanidad se conecte, ¿sí? Ya entonces esos lugares remotos donde de pronto no había acceso a internet, ya hoy lo hay. Todavía siguen avanzando porque hay partes del mundo donde todavía no hay esta conectividad. Pero mire cómo entonces todo esto va avanzando, cómo todo esto no se detiene, sino que va día tras día entonces creciendo. Inclusive, no sé si ustedes recuerdan que en Estados Unidos pues muchos protestaron porque iban a poner entonces unas antenas o pusieron unas antenas de 5G y bueno, pues muchas personas allí comenzaron a polemizar, comenzaron allí también a protestar, porque eso pues, esa radiación y todo eso que yo produce pues afecta la salud de muchas personas. Pero mire cómo entonces el mundo va trabajando, ¿no? Y no solamente es Estados Unidos, no solamente es Rusia, no solamente China, no, es todo el mundo, ¿sí? Que entonces está integrando todos estos componentes. ¿Para qué? Para que se dé entonces el nuevo orden mundial, que es el hijo de la globalización. Entonces, mire que esto nos lleva a nosotros a pensar que si alguna vez en el mundo, ¿cierto?, se tuvo que escuchar la palabra de Dios, fue en esta época, ¿sí? Que entonces de pandemia. Si en alguna vez entonces en el mundo se tuvo que oír palabra de Dios hasta lo más recóndito y lo más escondido, hasta donde de pronto no se pensó llegar, sí, que entonces fue en esta época, porque el mensaje del Señor entonces a través de las redes sociales comenzó a ser impartida. Así que entonces mire lo importante de lo que aconteció aquí. Tanto le acelera el Señor al trabajo de la iglesia, como también entonces se le puso el acelerador allí al misterio de la iniquidad, ¿no? A todo esto con respecto al nuevo orden mundial. Entonces, mire que todo esto nos está demostrando entonces que esto no va andando solo, ¿sí? Sino que el Señor pues tiene unos propósitos con usted y conmigo. Entonces, y es de que nosotros pues prediquemos por todas partes del mundo la palabra del Señor. A mí me llamó mucho la atención, le comentaba por ahí a algún hermano que, bueno, no tenía el pensamiento de realizar estos estudios. Y bueno, el Señor comenzó a poner el sentido, también comenzó a poner las personas, y a través de este tiempo de pandemia que estuvimos confinados, pudimos conectarnos con hermanos de diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, mire cómo el Señor entonces, porque si no hubiera habido pandemia, yo creo que no hubiéramos hecho estos estudios, no hubiéramos podido de pronto realizarlo como de esta manera. Pero mire cómo el Señor permite todo para entonces el bien de nosotros mismos. Así que eh, entonces mire que esto nos lleva a que en nosotros, y todos estos temas nos tienen que llevar a que se avive en nosotros la esperanza gloriosa, esa esperanza bienaventurada, de que la iglesia entonces está aquí, pero que en algún momento se va a ir de aquí, porque entonces ya la gran comisión está entonces cumplida ya en su totalidad, está desarrollada, y entonces creo que todo está listo para que la puerta del cielo se abra. Entonces, si la trompeta del Señor suene y nosotros pues seamos levantados de este mundo, y pues que aquí en el mundo pase lo que tenga que pasar, porque al fin y al cabo usted y yo no vamos a estar. Así que entonces ya aquí cerremos ese paréntesis, y entonces es muy importante que usted observe lo que el mundo está pidiendo, ¿sí? Entonces allí el mundo está pidiendo, y lo que el mundo está pidiendo es: queremos un nuevo orden mundial para vivir bien, ¿sí? Que eso es lo que el mundo desea. Así que entonces aquí tenemos una gráfica que
Yo quiero que usted le ponga mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta gráfica que es supremamente importante para lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ustedes allí, los que ven unos países de color rojo vivo, ¿sí? Entonces, esos países de color rojo vivo, entonces, es todo lo que vamos a conocer como los enemigos de Israel, países comunistas y de políticas parecidas, que entonces ellos hacen parte del eje de la resistencia. Entonces, ahí dentro de los países que están de rojo, está entonces China y Rusia, ¿sí? Ustedes ahí los pueden ver. Entonces, China y Rusia y todos los demás países entonces que son enemigos por naturaleza de Israel. Y los que están entonces en azul rey, que se llaman el eje imperial, son entonces las naciones que están, que no están aliados con el eje de la resistencia, que son los del color rojo y que están, y que además pues no son los enemigos de Israel, ¿sí? Los del color azul, entonces son allí aliados de Israel, ¿sí? Pero que no tienen entonces alianza con los del color rojo, con los del eje de la resistencia. Así que los del color rojo les decía que esos son enemigos de Israel, los del color azul son aliados de Israel. Entonces los que están de color rosado son los que simpatizan, son esas naciones que simpatizan de una o de otra manera con los del color rojo, ya sea por beneficios, ya sea por aranceles, ya sea por tratados, ¿sí? Que se hayan celebrado, entonces, o acuerdos que hayan llegado. Entonces, esos los que están de color rosadito son nuestros aliados del eje de la resistencia. Y los que están de azul, de color azul cielo, ¿sí? Entonces son los que tienen tratados o algún convenio con la parte imperial que está de color azul rey. Ahí entonces es como estaría el mundo en este momento. Y pues si mañana fuera Armagedón, entonces ya pues más o menos aquí esta gráfica nos estaría mostrando o graficando si el día de mañana se desarrollara ya lo que es la batalla o la campaña de Armagedón. Y como también esta gráfica nos estaría graficando, mostrando cómo se daría si fuera entonces el día de mañana el juicio de las naciones, el trono de gloria, entonces qué naciones estarían a la derecha y qué naciones también a la izquierda. Entonces ustedes ven que hay unos de color gris, ¿cierto? Ahí hay unos países de color gris, pues esos países están de ese color porque, porque no han definido, ¿sí? Ellos no han definido entonces a qué bando pertenecer, ¿sí? Si al del color rojo, el eje de la resistencia, o si al del color azul, el eje imperial. Entonces ellos están allí como indecisos, como todavía no se han definido, ¿sí? Pero esa gente de color rojo, esas naciones de color rojo, entonces es los que van a ser destruidos o esos ejércitos de esas naciones son los que van a ser destruidos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, que eso entonces lo estaremos graficando cuando desarrollemos ya Armagedón. Entonces, las naciones que se van a presentar al juicio, ¿sí? A las naciones del capítulo 25, verso 31 del Evangelio de Mateo, entonces son obviamente allí, pues, las naciones ovejas, que son las naciones de color azul, ¿sí? Y las que nunca, entonces, se definieron, las de color gris, que están entonces allí, pues, indecisos, que no tienen no han definido entonces a qué bando pertenecer, tienen que presentarse y tienen que dar cuentas del por qué ellos no decidieron y el por qué entonces allí ellos no van a tener parte o no van a tener también el disfrute de lo que es el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Así que sea que se decidan por el color azul, o ya sea que ellos decidan por el color rojo o no se decidan, entonces si no se deciden y se deciden por el color rojo, de todas maneras esas naciones pues a, no van a existir ya para el desarrollo
del reino milenial. Esas naciones pues entonces serán destruidas. Y allí entonces esas naciones de color gris pues vendrían entonces a dárseles ese cumplimiento, ¿no? A lo que entonces dice, bueno, por cuanto ustedes no fueron ni fríos ni calientes, entonces ahí les va a venir un juicio que ya es el trono de gloria. Así entonces estaría el mapamundi en este momento con respecto a Armagedón y el evento del capítulo 25, versículo 31 de el Evangelio de Mateo. Entonces, ahí tenemos la gráfica para eso, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Así que entonces ya avanzando, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí, porque todavía nos falta hablar algunas cositas, pero vamos a dejar hasta aquí hoy, ¿sí? Porque estamos entonces estudiando y estamos hablando sobre la globalización y el nuevo orden mundial, que es entonces para poder entender lo que la palabra nos está allí expresando, para poder entender lo que usted y yo estamos viviendo en esta época, para poder comprender el contexto histórico en el que la iglesia se encuentra y también entonces en que el mundo se va a desarrollar ya una vez la iglesia sea arrebatada. Así que entonces, esta gráfica que usted tiene aquí en pantalla, la vamos a estar también pues mostrando cuando hablemos acerca del juicio del trono de gloria, cuando hablemos con respecto a esos eventos, estaremos entonces allí graficando o mostrándola nuevamente, pero este es un panorama, yo quiero que usted se lo lleve, ese panorama, porque es como el mundo está establecido actualmente. Entonces, esto pues, nos permite ver aquí un panorama de lo que entonces la globalización o el efecto de la globalización está haciendo en cada una de las naciones de la tierra. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Creo que aquí vamos comprendiendo un poco más el panorama escatológico, se va ampliando, vamos comprendiendo entonces lo que la palabra del Señor nos está hablando. Y qué importante, querido hermano, amigo que estás conectado y aquellos que van a escuchar posteriormente estas grabaciones, qué importante es entonces que nosotros podamos entonces atender a lo que está escrito, ¿sí? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Por eso entonces recordamos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, esa palabra entonces que vive y permanece para siempre.